Nos acompaña toda la vida y ella depende de su cuidado y buen funcionamiento. Sin embargo, muchas veces lo olvidamos o lo ignoramos, incluso lo maltratamos. Su salud y fortaleza se construye con los hábitos y las decisiones diarias, lo sabemos, aunque pueda costar atenderlos. Hablamos del cuerpo, claro. ¿Cómo conseguir todo esto? Nuestro invitado de hoy dice es la herramienta más poderosa, pero también puede ser la más frágil. Hablaremos con David de Ponte. Él es el fundador de la gran comunidad de fitness Full Músculo, ingeniero de formación, también es coach, conferenciante y podcaster. Lleva más de una década ayudando a cambiar el estilo de vida y a conseguir transformaciones físicas duraderas. Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Es autor de 100 dosis de ciencia y acaba de publicar Tienes el cuerpo perfecto. Bienvenido, David, al podcast Abecedario del Bienestar. Muchísimas gracias por la invitación y por estar en este espacio y en su casa. Estamos encantadas de tenerte aquí después de leer tu libro, esto del cuerpo que hablábamos un poco fuera de micros, que parece que cuando llega el verano hay gente que se acuerda de él, pero está ahí siempre acompañándonos y además dependemos, nuestra vida depende de ellos. ¿Qué pasa? Que no tomamos conciencia de la importancia de cuidarlo, ¿no? Porque no somos cabezas. De hecho, me gustó mucho la forma en la que hiciste la introducción porque yo creo que en muchos casos, o sea, si tú te pones a ver, a nosotros nadie nos ha pedido un mejor auto, una mejor casa, ni siquiera una familia, ni nada. Nos han pedido cuidar nuestro cuerpo y se nos olvida que tenemos uno y que es lo único que vamos a tener para toda la vida y es lo que nos acompaña en el día a día. Y nos olvidamos de cuidarlo y de darle justamente lo que él se espera de nosotros, que yo creo que allí es lo más delicado y donde se pierde la mayoría. Además, David, en el libro hay algo muy, muy de experiencia, ¿no? O sea, no solo hablas de muchos aprendizajes que has hecho con todas las personas a las que has entrevistado y has estudiado, sino desde ti, desde tu cuerpo, tu relación con la comida y con el cuerpo. Introdúcenos un poquito en eso. Mira, lo que pasa es que, o sea, yo sufrí las consecuencias literalmente de mi estilo de vida. Yo era una persona que, claro, a pesar de ser delgado y estar en forma, padecí las consecuencias de los insultos que le hacía a mi cuerpo constantemente todos los días. Son miles de decisiones que tomamos a lo largo del tiempo y se acumulan. Y desgraciadamente cuando llega el diagnóstico es porque ya han sido muchos años de insultos. Entonces, claro, yo lo sufrí en carne propia. Yo nunca sufrí de sobrepeso ni obesidad, pero estaba metabólicamente obeso. Es decir, estaba padeciendo las consecuencias, incluso teniendo un buen físico. De hecho, está acuñado el término en inglés que es fit but unhealthy. Es decir, estás en forma, físicamente te ves bien, pero la salud metabólica y hormonal la tienes destrozada. Entonces me di cuenta que había normalizado muchos síntomas, dolores de cabeza, estreñimiento, dolor articular, y para usted de contar, pero llega un punto en el que el cuerpo dice basta. El cuerpo es muy noble, es muy resiliente, aguanta mucho, pero llega un punto en el que te va a hacer parar. Y yo creo que es curioso porque la vida parece a veces paradójica. Hay gente que dice, no, es que no puedo parar. Pues no te preocupes, la vida te va a hacer parar porque hay algo que prima y es la salud y es el físico. Uh-huh. Tú además eres ingeniero y te has terminado volcando en todo esto, suponemos, como dice Raquel, por este camino personal de descubrimiento, ¿no? ¿Qué fueron las cosas que dijiste, pues tengo que cambiar, esto tiene que parar y tengo que hacer? ¿Cómo fue ese cambio? Mira, si tengo que tirar para atrás en el tiempo, fue justamente estando aquí en la ciudad de Madrid. La estaba pasando tan mal que yo creo que llega un punto en el cual sientes que la vida se te está escapando de las manos. O sea, cuando no puedes ni siquiera subir una cuesta en plena ciudad, como es una ciudad de Madrid, te vas dando cuenta de que hay algo que no anda bien. Y yo lo comentaba antes con una chica y le decía, yo el punto en el que me di cuenta que yo ya venía haciendo cambios realmente, porque me daba cuenta que no estaba bien físicamente. Pero el punto de inflexión fue bajando en la estación de Usera, en la ciudad de Madrid, fui a empujar la puerta del metro y me dolió la articulación de la muñeca. Y yo dije, ok, o sea, yo tengo 30 años, no puede ser que empiece a tener problemas de dolores en las articulaciones a mis 30 años. Pero claro, ya detrás venía con migrañas, estreñimiento, dolores articulares, un montón de problemas que ya había normalizado, que ya me había identificado con ellos y me había etiquetado con eso. Soy estreñido, sufro de migrañas, pero llega un punto en lo que te decía, el cuerpo te va a pedir parar. Y tuve, entre comillas, que parar porque fue una etapa para mí bastante inestable. Estaba migrando a un nuevo país. Obviamente, migrar, salir de tu país sin tener contacto, sin tener personas conocidas, sin tener un trabajo, de por sí es un estrés. Entonces fue una situación bastante complicada, por eso también me tomó tanto tiempo el recuperar mi salud al 100%.
Ujú. En tu caso fue ese punto de inflexión de dolor en las articulaciones, pero como dices, vivimos muchas veces de espaldas al cuerpo y a las señales que nos da. ¿Cuáles serían las que nunca hay que silenciar? Es que yo creo que nunca habría que silenciar ninguna. El problema es que lo tenemos muy normalizado como sociedad. O sea, es decir, una persona a día de hoy que te diga que no sufre de cefaleas o no sufre de dolores de cabeza, difícil. Que no sufra de estrés, que no sufra de algún dolor a nivel articular, muy difícil. Que no sufra de estreñimiento, muy complicado. O sea, realmente cuando entendemos que nuestro cuerpo no habla castellano, sino que habla a través del dolor, habla a través de los síntomas, y que nos vamos dedicando, como decías tú, a aliviar, a silenciar. Yo doy el ejemplo en el libro, que es como que tú tengas una pelea con tu pareja porque hay un problema en casa y tú llegas, agarras un adhesivo, se lo pones en la boquita, que el problema aparentemente para ti desapareció. Pero es que sigue molesta, sigue enfadada y el problema no está solucionado. Entonces eso es lo que estamos haciendo con los síntomas. Tengo un dolor de algo y voy y lo alivio. Perfecto, puedes seguir tirando para adelante, pero eso va a ir empeorando en el camino, porque el insulto que hay detrás, la causa que hay detrás no la ha solucionado. Ujú. Sí, sí, normalizamos todo eso y silenciamos, ¿no? Pensemos que hay alguien que nos está escuchando y dice, pues la verdad es que yo, la verdad es que me pasa a mí, ¿no? ¿Cómo activarse? ¿Cómo poner en marcha esta maquinaria? Porque hay que cambiar. Luego también normalizamos cuidarnos, pero en ese cambio hay que hacer hay que poner un montón de esfuerzo y de disciplina. Claro, porque tienes que vencer la inercia que vienes trayendo. Ujú. Y eso es complicado porque es curioso cómo funciona el cuerpo, porque mientras más sedentario eres, más sedentario quieres ser. Más difícil se te va a hacer pararte del sofá, despegarte del Netflix. Pero lo mismo pasa al contrario. Cuando tú te empiezas a poner en movimiento, y por eso muchas veces ve mi estilo de vida o el estilo de vida seguramente de ustedes, y te podrá decir, pero es que estás obsesionado con la comida o estás obsesionado con el ejercicio. Pero no, si es lo que me gusta. O sea, para mí no es un esfuerzo ya, pero porque la inercia te lleva hacia allí. Ujú, Lo difícil es generar esa atracción inicial que te haga cambiar de dirección. ujú. Pero yo creo que por más pequeño que sea el cambio, te puede cambiar el destino a la larga. Al final esto es como el vuelo de un avión. Tú puedes cambiar simplemente en un par de grados la trayectoria del avión y puede terminar en un continente completamente distinto. Con el cuerpo pasa igual. O sea, no hacen falta realmente grandes cambios. Puedes hacer un cambio solamente en tu alimentación, de lo que se te haga más a la mano. En tu alimentación, en el descanso, en el movimiento, entrenamiento, lo que sea. Lo que tengas más fácil ahora. Y eso puede hacer una diferencia a largo plazo porque eso va a ir llevando a otra cosa. Cambias la alimentación, cambias seguramente la forma en la que duermes, cambia la forma en la que duermes, te sentirás más activo, te vas a mover más y esa es la bola de nieve que quieres poner en movimiento para hacer grandes cambios que obviamente llevan tiempo. Ujú. De hecho, con el título de tu libro, Tienes el cuerpo perfecto, realmente estás haciendo ahí un juego interesante, ¿no? Estás justamente incidiendo en esto de la perfección y en esto de perseguir lo perfecto, ¿no? Que es curioso porque hay mucha gente que de repente piensa que el libro va por el lado del body positive. No digo que no haya que aceptar lo que tenemos. Al final, todo cambio empieza por la aceptación. Yo creo que es importante aceptar del estado físico, del estado de salud que tenemos en el momento actual, pero hay que hacerse responsable y empezar a hacer cambios justamente para mejorar, ¿no? ese estado de salud, ese estado físico. Y creo, hago la acotación porque ya que mencionas lo del cuerpo perfecto, que nos estamos sobre todo comparando con cuerpos que no son reales en redes sociales. Y eso también es un llamado para la gente que se mueve mucho en redes sociales y tiene esos ideales, esos físicos a donde quieren o a donde aspiran, que muchas veces si son hombres, detrás hay mucho uso y abuso de esteroides anabólicos, y si son mujeres incluso en muchas ocasiones también. Entonces hay que tener también cuidado con quién nos estamos comparando o a quién estamos aspirando a ser, que hay que saber todo el trabajo que hay detrás. A mí hay muchas chicas que me llegan y me dicen, David, es que yo quisiera tener el cuerpo de Michelle Lewin, ¿no? De cualquiera de estas chicas que son referentes. Yo le digo, bueno, tú estás consciente que hay más de 10 años de trabajo detrás de ese cuerpo y que obviamente ahí pues hay un camino que yo creo que no todo el mundo estaría dispuesto a tomar, sobre todo porque tu vida no se basa en eso, la vida de ella sí. Entonces tener en cuenta que todo el trabajo que hay detrás y de que en muchas ocasiones son físicos que se han preparado para una competición, se han hecho un set de fotos en todos lados y luego reciclan ese set de fotos para todo el año. Entonces hay que tener cuidado con quién también nos comparamos para saber también a lo que aspiramos. Hay que buscar algo que sea sostenible. Es decir, si tú hay algo que piensas que no vas a poder sostener en el tiempo, pues tira un poquito para atrás y mejor busca algo que realmente puedas sostener. Ujú. ¿Qué sería para ti entonces un cuerpo sano, perfecto, entre comillas, ¿no? Que funciona adecuadamente?
Mira, me ha encantado la palabra que has usado porque él funciona perfectamente. Un cuerpo funcional. Realmente Ujú. creo que a día de hoy hay muchas personas que están aspirando a un cuerpo que si bien se puede ver muy bien por fuera, y no digo que eso esté mal, puedes apostar por la estética. Si te quieres ver mejor es totalmente válido, es un propósito válido. Pero hay que buscar un cuerpo funcional. Un cuerpo que se mueva, un cuerpo que tenga flexibilidad. Y yo creo que por eso a día de hoy yo cada vez estoy más alejado del mundo de los gimnasios porque son máquinas que te hacen entrenar en planos fijos, que muchas veces la máquina no está ni siquiera adaptada a tus articulaciones, al tamaño, a la longitud de tus extremidades, y que se deja mucho en el camino, no trabajas la propiocepción, que es la capacidad que tienes de saber dónde está tu cuerpo en el espacio, por ejemplo. Por eso yo siempre promuevo un poco que la persona busque distintos tipos de actividades físicas. Si te gusta el baile, pues anda a unas clases de salsa. Si te gusta el estiramiento, pues anda a una clase de yoga. O sea, para entrenar las distintas habilidades que tiene nuestro cuerpo, que no es únicamente la fuerza, que está bien, pero que hay un montón más de capacidades que tiene nuestro cuerpo. De hecho, ahora es cierto que está bien porque somos más conscientes de la importancia de entrenar la fuerza y eso está muy bien, pero ahora parece que se está viviendo, al menos en la gente que comienza a entrenar o que entrena, bueno, pues yo solo fuerza, ¿no? ¿Cuáles son un poco los mitos que tú crees que están ahora como más arraigados en el sentido del ejercicio, el fitness y demás? Yo creo que yo divulgo mucho o sea, tengo un público mayoritariamente mujer, divulgo mucho hacia la mujer por dos razones. Primero, porque pienso que es la que más margen de mejora tiene en la sociedad. Pienso que es la que probablemente a nivel de salud metabólica y hormonal es la que peor la está pasando y que tiene un efecto multiplicador. O sea, tú le hablas a un hombre, yo lo vi en carne propia, yo me educaba, pero me lo quedaba para mí, era muy egoísta en ese sentido. Una mujer no, una mujer lo comparte con su compañera de trabajo, con sus hijos, con su esposo, con sus padres y tiene ese efecto multiplicador. Entonces, yo creo que identificar sobre todo en el mundo de la fuerza, saber de que yo creo que el mayor mito es me voy a poner como un hombre. Y incluso para nosotros los hombres es difícil llegar a ese nivel de aumento de masa muscular. Entender de que el músculo es literalmente la mejor inversión que podemos hacer en nuestra salud y que eso lo podemos lograr a través de muchas estrategias, como muy bien lo mencionaba antes, que no hay que matarnos en el gimnasio. Creo yo que el no pain, no glory ha hecho mucho daño. El pensar que tenemos que matarnos en el gimnasio, tener entrenamientos extenuantes, con 3 días a la semana de fuerza bastaría y puedes utilizar el resto del día para hacer otro tipo de actividades. Lo que es innegociable es el movimiento. Que la gente entienda que el cuerpo está hecho para moverse. Es uno de sus principales propósitos. Y que hay muchos sistemas dentro nuestro que dependen del movimiento. Entonces, identificar eso y ya luego la actividad física, la que quiera. Si te gusta la escalada, pues ve y haz escalada. Si te gusta el baile, como te gusta el baile, pues ve y baila. Ujú, ujú. Algo diario hablas, ¿no? No de una cosa puntual de, bueno, los sábados voy al gimnasio o los viernes juego al pádel. Sí, Porque mucha gente también tiene, pues yo me muevo, ¿no? claro. ¿Y eso en qué medida sirve, no sirve? ¿Cómo tendría que ser la actividad Lo que pasa física? mira, fíjate que incluso hay un término acuñado por creo que una nutricionista americana, de atletas sedentarios. Es decir, personas que entrenan durante cierta cantidad de horas en el día, pero es que el resto del día se la pasan echados en el sofá, o sea, siendo sedentarios. Entonces, entender de que nuestro cuerpo, como prima el movimiento, tenemos que darle el movimiento a lo largo del día, no únicamente en la hora que vamos al gimnasio. Y ese movimiento lo puedes incluir con prácticas diarias. Yo siempre digo que somos muy buenos para inventar excusas. Si estás sentado, porque la típica excusa Yo es trabajo que, sentada. bravo. Entonces, claro, yo le digo, pero coño, si somos tan buenos para inventar excusas, invéntate una excusa. Ve a visitar a un compañero de trabajo que esté al otro lado del edificio o que tengas que llevar un documento y sube las escaleras, como lo que hemos hecho hoy acá, que me llamó la atención. Se los iba a comentar, pero no Nos por encontré el escaleras, momento. sí. Me pareció curioso que, claro, están los dos ascensores y el instinto es ir a coger el ascensor. Y cuando se van por las escaleras y veo los carteles y digo, coño, qué interesante que eso se promueva también desde Ujú, desde las propias empresas. ujú. Y no basta, o sea, tampoco hay que hacer tanto esfuerzo para incluir el movimiento en el día a día. Solo basta con esos pequeños snacks a lo largo del día que te permitan moverte. Con el tema este de los pasos, David, ya sabes que hay siempre este tema de los 10.000 pasos, de cómo caminar, de caminar es suficiente para trabajar ese movimiento, esa movilidad de la que hablas. Mira, no es suficiente a día de hoy, porque también hay que darle un estímulo para que el cuerpo se adapte, para que el músculo se adapte y crezca. Y eso es lo único que va a promover el aumento de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el movimiento sí es verdad que es innegociable. ¿Por qué se habla de los 10.000 pasos? Bueno, esto se hizo un poco famoso por un dispositivo en Japón,
por el nombre que tenía, pero los estudios han demostrado que incluso con los 7.500, 8.000 ya tienes la mayor parte de los beneficios del movimiento. Ya si eres obviamente una persona sedentaria que estás por debajo de los 5.000, solamente con superar los 5.000 tienes una ventaja enorme. Entonces la idea está en entender de que nuestro cuerpo está hecho para moverse, pero que el movimiento no es suficiente a día de hoy. ¿Por qué? Porque el estímulo no está intrínseco en nuestro estilo de vida. Ya no hay que salir a cazar, ya no hay que salir a recolectar, hay que ir para el gimnasio. Uh-huh. Y hablando de otra de las patas de todo esto, que es la alimentación, la nutrición, ¿qué mitos ves tú ahí y que dices, mira, esto es lo primero que hay que desterrar para enfocarnos? Yo creo que pensar por una parte que hay que contar calorías para poder perder peso. A día de hoy, bueno, nosotros con nuestros clientes lo veo en el día a día, o sea, bueno, además como especie históricamente hemos tenido mejor físico y mejor salud que la que tenemos a día de hoy. Solo basta con observar poblaciones aisladas como los Hadza, los Tsimane o poblaciones aisladas en el Amazonas que tienen un mejor cuerpo y no hay prevalencia de enfermedades modernas, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces no hace falta tampoco mucho para tener un cuerpo en forma. Solamente falta enfocarse en lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo realmente, que es movimiento, densidad nutricional y estar alineado con los ritmos circadianos, dormir de noche y vivir de día. Solamente con esas 3 bases, que yo creo que es donde la mayoría está fallando, tendría suficiente para tener una mejor salud que la que tenemos a día de hoy. Yo creo que el principal problema en la nutrición es pensar que hay una dieta que nos va a resolver todos nuestros problemas allí fuera. Nuestro cuerpo le da prioridad a las proteínas y a los nutrientes. Cualquier dieta que tú elijas donde quites de medio todos los procesados y ultraprocesados, te va a mejorar la salud. Ya luego dentro de ese mundo hay una variedad enorme. Pero bueno, creo que es el principal mito que habría que desmontar, que hay que contar calorías, que hay que hacer una dieta extrema para perder peso. Nos hablas del concepto de densidad nutricional. De hecho, claro, nos explicas que estamos sobrealimentados pero desnutridos. Eso te explota la cabeza en realidad, ¿no? Pero ¿por qué? ¿A qué se debe un poco esa falta de nutrición? Mira, es paradójico porque, claro, ves gente, te das cuenta que a nivel estadístico hay prevalencia de obesidad y de sobrepeso, pero a su vez malnutridos. Tú dices, pero ¿cómo? Si estamos comiendo más que nunca y hay sobrepeso, pero a su vez no estamos bien nutridos. Y es porque, claro, le estamos dando a nuestro cuerpo un montón de densidad energética que tu cuerpo dice, ok, me has dado un montón de energía, de calorías, pero que luego vas a ir a sentarte a calentar el sofá o el sillón o la silla o el escritorio. ¿Qué hago con toda esta energía? Entonces, claro, tiene que primero gestionar esos picos de glucosa enorme en sangre, tiene que elevar la insulina, pero luego tiene que hacer algo con eso. Y dice, bueno, lo voy a almacenar porque históricamente, evolutivamente hablando, hemos tenido que enfrentar ayunos e inviernos muy duros. Entonces tu cuerpo de forma inteligente dice, bueno, voy a almacenar toda esta energía porque probablemente me va a tocar utilizarla en algún momento. Lo que pasa es que ese momento de utilizar la energía nunca llega. Entonces, claro, en un intento de que tú le das nutrientes, él te va a seguir pidiendo comida a lo largo del día. Mientras nos falta densidad nutricional, el cuerpo se busca la forma de mantenernos con vida, pero a costa de irnos degradando. A nivel muscular perdemos masa muscular, a nivel óseo perdemos densidad ósea. Uh-huh. Y ese desgaste obviamente luego lo pagamos con salud. Además estamos, lo hemos hablado muchas veces en el podcast, con la ansiedad esta de comer, ¿no? De picar algo, de necesito picar algo, necesito comer algo. ¿Tú qué opinas sobre esto? También está el tema del ayuno intermitente, que es una tendencia muy fuerte. ¿Cómo te vinculas con la cantidad de comida y la frecuencia de las comidas? Mira, es que parte de lo que te comentaba antes, si tú no le das los nutrientes que tu cuerpo espera de ti, tu cuerpo te va a seguir pidiendo comida. Entonces, por eso es que la gente pasa todo el día comiendo con esa ansiedad y esos antojos, pero porque tu cuerpo nunca tiene la saciedad de lo que él necesita, que son nutrientes. Cuando tú cambias la forma de ver la alimentación y entiendes qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo y se los das desde esa primera comida del día, te vas a dar cuenta que esa ansiedad y esos antojos desaparecen. Luego está obviamente el factor de que probablemente tengamos condicionados muchos espacios para comer. Hay gente que está grabando el podcast y tiene una bolsa de snacks al lado. Está en el auto y tiene unos snacks. Está en el trabajo, está en el sofá, está en la cocina. En todos los espacios estamos condicionados a comer. Claro, cuando vuelves a ese espacio, tu cerebro va a decir, bueno, estoy aquí, ¿dónde está la comida? Y yo creo que todo cambia cuando obviamente empiezas a apostar por esa densidad nutricional. Ese sería, digamos, el primer paso para romper ese patrón de todas las comidas del día y de esa
de toda esa ansiedad y de todos esos antojos que a mucha gente sé que es lo que más les cuesta. Pero bueno, parte de entender qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo. Cuando has hablado de esos pilares básicos, también has mencionado algo muy importante, que es el descanso, el sueño. Le quitamos tiempo siempre al sueño. O sea, cuando uno habla con gente que, pues me estoy empezando a cuidar, y lo hacen muy bien, ejercicio, me alimento fenomenal, ¿y dormir? ¿Qué pasa? Yo creo que es como el hábito perdido, ¿no? Un poco, a pesar de que es curioso porque todos tenemos que dormir y nuestro cuerpo tiene muchas funciones que solamente va a hacer en esas horas de descanso profundo, y siempre hago énfasis en lo de profundo, porque la mayoría creo que no respeta tampoco la arquitectura del sueño, pero bueno, porque vivimos todo el día con estimulantes, llegamos a ese momento, dormimos por agotamiento. Entonces entender de que yo creo que es un hábito que tenemos que volver a rescatar. Mucha gente se enfoca solamente en la alimentación, solamente en el entrenamiento, y se están olvidando los ritmos circadianos, que son tan importantes y están detrás, sobre todo esa desregulación de los ritmos circadianos, detrás de tantos problemas de salud a día de hoy. Porque esos ritmos circadianos incluyen la exposición también al sol y a la luz del día. Uh-huh. Y además, en este cuidado del cuerpo, tú incluyes en el libro la cabeza, la mente, el cerebro, la meditación, ¿no? El estado de ánimo, la imagen que tenemos de nosotros. Toda esta parte que se trabaja, la intangible, pero que también forma parte de nuestra salud. ¿Cómo te iniciaste en esta parte del camino de buscando un cuerpo perfecto, entre comillas? ¿Cómo me inicié? Es curioso porque me inicié cuando me di cuenta que yo, si bien tenía ese estilo de vida ideal, por así decirlo, en hábitos, controlaba mucho las cosas, de verdad. Yo creo que uno roza en la obsesión cuando llegas a ese punto. Pero me di cuenta que mentalmente yo seguía anclado a lo que era antes, por etiquetas, por creencias. Sobre todo me seguía identificando con esa persona que tenía todos esos síntomas, todos esos malestares, todos esos problemas. Y claro, hasta que tú no cambias todas esas creencias o todos esos anclajes, todas esas etiquetas, hay gente que se etiqueta como dulcero, dulcera, es que yo soy gordito, soy gordita, siempre te va a lastrar. O sea, tarde o temprano va a resurgir ese anclaje y vas a volver a lo que eras antes, porque siempre esa creencia te va a tirar para atrás. Yo creo que identificarles es un paso importante, identificar cuáles son esas creencias que te podrían detener en el futuro, y sobre todo cuáles son esas etiquetas que te podrían estar frenando en ese progreso. Uh-huh. ¿Esas cuáles serían etiquetas? Bueno, decías que hay gente que dice siempre, no, yo es que yo no puedo dejar de comer dulces, por ejemplo, ¿no? No sé cuáles son así las que te llaman la atención, esas etiquetas. Sí, yo creo que la más común es esa. ¿Sí? Una de las más comunes, porque yo creo que también está muy normalizado el tema del dulce, o sea, yo que he viajado mucho, sobre todo los últimos 5 o 6 años, me he dado cuenta que en todos los países donde he vivido empiezan el día con dulces y bollería. España, pues con sus churros; en Francia te vas y es el croissant; en Colombia y Venezuela es la arepa; México los tacos, la gente hace fila a primera hora de la mañana, es alucinante. Entonces, cuando te das cuenta de que entras sobre todo en ese contexto donde es normal, si tú vas a todo el mundo comiéndose un croissant o unos churros, pues tú dices, bueno, esto es lo que se come y esto es lo que hay. Entonces, como no te lo cuestionas tampoco, porque forma parte del día a día, vas a un supermercado y el 90% más son procesados y ultraprocesados, probablemente nosotros somos todavía una de las últimas generaciones que todavía tienen noción lo que era un supermercado hace una década, donde primaba la comida real. A día de hoy cada vez quedan menos espacios para esa comida real, y dominan los procesados y ultraprocesados. Entonces, entender de que puede ser una creencia, una etiqueta que te puede lastrar, que tienes que también valorar hasta qué punto te va a permitir progresar si te sigues etiquetando como una persona dulcero o dulcera, cuando todos somos potencialmente dulceros. Nos ponen lo suficientemente al azúcar y al dulce. Y lo vamos a necesitar permanentemente, ¿no? Todos quedamos enganchados. Sí. Para cerrar el podcast te propongo un reto. Vamos a dar algunos consejos así muy prácticos para... Entiendo que el que acabas de decir es uno, no desayunar dulce. Claro, no empezar Empieza el día con lo que sea, pero que no sea dulce. Con proteína, preferiblemente. No con lo que sea, con proteína. Exacto. Venga, otra cosa. Yo diría entrenar fuerza por lo menos 3 veces a la semana. Lo mínimo. Más de 5.000 pasos en el día a día, movimiento es innegociable. Y descansar entre 7 y 9 horas, y aquí lo importante, de noche. No es lo mismo descansar esas 7 o 9 horas quienes tienen trabajo de doble turno o nocturno. Sí, o decir luego me echo una siestecita, ¿no? No es el mismo sueño. Claro, en algo puede compensar, pero no compensa del todo. Nunca vas a compensar un mal hábito con otro buen hábito.
Pues eso. Raquel, ¿has podido resumir todos los consejos de David? Tenemos aquí unas perlas que, además de esos consejos que nos quedamos ya grabados a fuego, tendríamos que hacernos, como siempre decimos, una camiseta con ellos, ¿verdad? Y así ya los vamos paseando y de paso pues van aprendiendo. El movimiento es innegociable, María. Total, absolutamente. Esa es una de las grandes perlas que nos has dejado, pero además nos has contado que en tu historia había algo que habías descubierto y es que estabas metabólicamente obeso, pero con un cuerpo razonablemente bueno, ¿no? Y entonces esto incides en que hay que cuidarse, hay que encontrar nuestros puntos de inflexión y si no se vive en buscarlos, porque nunca hay que silenciar las señales que nos da el cuerpo. Si nos habla a través del dolor, nos dices, será el momento de actuar. Hay que vencer la inercia o tal vez convertir la inercia negativa en la inercia positiva, porque no supone un esfuerzo si se convierte en una inercia, ¿no? A la hora de hablar de cuerpos perfectos nos dice, cuidado, ¿con quién te comparas, ¿no? Hagamos que nuestro cuerpo sea funcional, que las actividades que hagamos sean las que nos gustan, trabajemos nuestras distintas habilidades y no olvidemos nunca que el músculo es la mejor inversión. Como dice Laura, como recuerda, el movimiento no es negociable, no seamos atletas sedentarios. Caminemos en casa, caminemos en el trabajo, en todas partes, cuidemos la alimentación con densidad nutricional, no nos sobrealimentemos, sino nutrámonos y sobre todo descansemos. 7 horas, 9 horas de sueño nocturno, entrena a fuerza 3 días a la semana más de 5.000 pasos y empieza el día con proteínas. Espectacular. Pues ahí con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes, chicas. Y hasta la próxima, bienestarios.